Dicen que uno nunca termina de conocer a las personas. Es por eso que muchos de nuestros seres queridos, nuestros familiares, amigos o pareja, pueden quizás esconder una oscuridad que jamás nos imaginamos. El caso que veremos hoy es particularmente aterrador. Se trata de un hombre cuyo horror no terminó con el crimen, sino que ese espanto se terminó convirtiendo en su vida diaria. Mi nombre es Desiree y hoy les traigo el caso de Anthony Todd. Anthony Todd vivía con su esposa y sus hijos en el encantador pueblo de Celebration, Florida. Fundado por la Walt Disney Company, este lugar parecía ser el escenario perfecto para un nuevo comienzo. Pero tras la fachada de felicidad de esta familia se escondía una tragedia inimaginable. La familia Todd se terminó mudando a Celebration, Florida, en el año 2017, dejando atrás su hogar en Connecticut en busca de un nuevo comienzo. Pero lo que parecía ser algo nuevo y bueno se convertiría en una pesadilla espantosa. Anthony Todd era un fisioterapeuta y viajaba a menudo al anterior lugar en donde vivía, Connecticut, para atender a sus pacientes. Sin embargo, sus fines de semana se dedicaba a entrenar a los niños del vecindario en fútbol, ganándose la reputación de un padre devoto y responsable. Megan, su esposa de 42 años, era una madre cariñosa que educaba en casa a los 3 hijos que tenía con su esposo: Alec de 13 años, Tyler de 11 y Zoe de 4 años de edad. Zoe fue descrita por ser una niña llena de vida, y sobre Alec y Tyler se sabe que disfrutaban de tocar el piano y de leer. La familia Todd parecía vivir una vida de ensueño. Acompañados de un querido perro llamado Britzy, parecían ser la famosa familia tipo. Todo parecía estar en lugar para ellos. Sin embargo, detrás de esa colorida superficie, una oscura realidad comenzaría a aflorar. En el año 2019, toda la verdad sobre Anthony Todd comenzó a salir a la luz. Y no era nada bonita. Las autoridades descubrieron que él había estado cometiendo fraude, cobrándole a sus pacientes por tratamientos que nunca recibieron. La investigación reveló que Anthony utilizaba el dinero robado para mantener su lujosa vida, pagando su hermosa casa y financiando viajes frecuentes a Disney World. Pero los problemas financieros no terminaban allí. Anthony había contraído préstamos de altos intereses, en un intento de mantener los costosos hábitos de su familia. Como él no podía devolver esos préstamos, las empresas iban tomando acciones legales en su contra, aumentando enormemente los intereses. Se cree que ni Megan ni los niños tenían conocimiento sobre esta situación financiera, pues Anthony había mantenido en secreto sus crecientes deudas. Así, mientras que para el mundo exterior parecían ser una familia feliz y adinerada, Anthony estaba en verdad colapsando bajo el peso de sus secretos. Para cuando toda la verdad salió a la luz, él debía la asombrosa cantidad de $200,000. Pero ni siquiera cuando fue descubierto por la policía, Anthony le contó la verdad a su familia. Y esto logra hacerlo porque, sorprendentemente, a pesar de los cargos, Anthony no fue arrestado de inmediato. Simplemente estuvo como un ratito con la policía y después se le permitió volver a su casa con su familia. Pero la situación con el tiempo solo empeoró. Anthony comenzó a luchar por pagar el alquiler de la casa, y pronto le apareció un aviso de desalojo en su puerta. En ese momento, la mente de Anthony comenzó a desbordarse bajo la presión. La carga de sus problemas financieros, combinada con el miedo a que su familia descubriera la verdad, llevaron a Anthony al borde de la desesperación. Así que en noviembre del año 2019, él ideó un plan con el objetivo de ganar un poco más de tiempo. Le informó a su familia que se irían de vacaciones y le avisó a todos que ellos no estarían en contacto por un tiempo. Al principio a nadie esto le llamó la atención ni tampoco le dieron mucha importancia. La familia Todd solía viajar frecuentemente y no era extraño que se mantuvieran fuera de contacto. Pero esta vez no sería una más de aquellas. Era verdad que Anthony había dicho que él y su familia no iban a estar en contacto con nadie por un tiempo, pero empezaron a pasar muchos días y seguía sin haber señales de ellos. Y así se empezó a hacer un tiempo bastante extenso y ya preocupante. A medida que pasaban las semanas, la familia de Megan empezó a inquietarse. Para mediados de diciembre, el silencio se había vuelto totalmente insoportable. Megan no había llamado ni había enviado mensajes a nadie, ni siquiera por Navidad, un día que ella siempre valoraba junto a sus seres queridos. Los vecinos de los Todd también notaron que algo no estaba bien. En una ocasión pasaron por el frente de la casa de Anthony y su familia y notaron algo particular: un aviso de desalojo colgado en la puerta.
Ante esto, uno de los vecinos decidió ponerse en contacto con Meghan por mensaje. Sin embargo, la respuesta que obtuvo fue breve y extraña, muy diferente a la personalidad cálida y amable que todos conocían de Meghan. Esta situación tan solo aumentó las sospechas de que algo en verdad no andaba bien. A medida que crecía la preocupación, todos los familiares de los Todd empezaron a temer lo peor. Por ello, se pusieron en contacto con las autoridades, instándolas a ingresar a la fuerza a la casa y ver si encontraban algo. Más tarde, un agente del FBI que había estado investigando las actividades fraudulentas de Anthony se puso bastante inquieto con la situación y se comunicó con la oficina del sheriff de Florida, instándolos a intentar localizar al fisioterapeuta desaparecido y a su familia. Sin embargo, a pesar de todas estas advertencias, la policía no actuó de inmediato. No fue sino hasta el 13 de enero del año 2020 que los agentes federales se presentaron en la casa de Anthony. Pero no fue para investigar su desaparición ni nada de eso, sino en un intento de arrestarlo por sus crímenes financieros. Pero lo que terminarían descubriendo ese día en la casa sería algo que jamás literalmente nadie se habría imaginado. Cuando la policía tocó el timbre, Anthony Todd respondió, pero algo en él estaba claramente mal. Temblaba incontrolablemente. Cuando los agentes le preguntaron por su esposa e hijos, balbuceó diciendo que los niños estaban en un pijama party con sus amigos y que Meghan estaba dormida. Este comportamiento errático hizo que los agentes sospecharan, así que decidieron entrar a la casa a la fuerza. Tan pronto como pusieron un pie dentro, se encontraron con un fuerte y desagradable olor que indicaba que había allí algo mucho más siniestro que un simple fraude financiero. Los agentes, siguiendo sus instintos, se dirigieron escaleras arriba hacia el dormitorio principal. El ambiente ahí era inquietante. Al abrir la puerta se encontraron con una escena aterradora. Los cuerpos en descomposición de Meghan y sus 3 hijos estaban envueltos en mantas. La condición de los cuerpos dejaba muy en claro que ellos no habían muerto recientemente. Llevaban ya semanas sin vida. Y la pesadilla no terminaba ahí. El perro de la familia Britzy también estaba muerto. Y sorprendentemente cada víctima, excepto la pequeña Zoe, tenía múltiples heridas de arma blanca. Después, las pruebas forenses revelaron que todos los fallecidos presentaban niveles peligrosamente altos de una droga bastante conocida en su sistema. Además, botellas vacías de este medicamento se encontraban esparcidas por toda la casa, sugiriendo un plan premeditado. Anthony Todd había estado dentro de esa casa, conviviendo con los cuerpos de su esposa y sus hijos y su perro durante semanas. La policía arrestó a Anthony de inmediato, claramente, y lo llevaron para ser interrogado. Durante la entrevista con la policía, Anthony afirmó que Meghan había estado sufriendo de problemas de salud que se fueron haciendo cada vez más graves. Y esto lo había llevado como a obsesionarse con la idea de la reencarnación. Mi esposa estaba, digamos, enferma. Y hablaba de que cuando las personas mueren, pasan a diferentes aspectos. Y a veces nunca regresan a la luz. Según él, Meghan creía que un apocalipsis se venía de forma inminente y que su familia enfrentaría sufrimientos inimaginables si lograban sobrevivir. Supuestamente, Meghan convenció a Anthony de que la única manera de escapar de ese espantoso destino era morir juntos y ser recompensados con una mejor vida después de la muerte. Según Anthony, los dos, tanto él como Meghan, habían planeado todo con la idea de permanecer juntos. Básicamente, Anthony intentó eludir toda la responsabilidad que él podría haber tenido en el caso. Y después de comentar todo esto, él les mostró a los agentes una nota de suicidio que supuestamente él había escrito junto con Meghan. En esta nota se hablaba de su decisión de morir juntos para evitar la tortura sin fin del mundo. La carta también mencionaba que Meghan sufría de mucho dolor por problemas hepáticos y por sufrir de la enfermedad de Lyme. La nota pedía que sus cuerpos fueran cremados y esparcidos luego en el océano o en un parque, con la esperanza de reunirse en un descanso eterno. Como les comenté, Anthony había dicho en un principio que a esa nota él la había escrito junto con Meghan, pero después empezó a contradecirse y afirmó que en verdad la había escrito solamente Meghan. Afirmó que ella había hecho todo este documento, toda esta nota sola y que después él la había encontrado por casualidad. La historia así se iba tornando cada vez más absurda,
Pero el horror que estaba a punto de venir era aún más inimaginable. Llegó el día del juicio contra Anthony, y él allí confesó los detalles escalofriantes de la tragedia. Ese día Anthony aseguró que en verdad él había sido quien había asfixiado a su hija Zoe con una almohada, y que después de eso le había quitado la vida a sus otros hijos. Anthony comentó que tras hacer eso, procedió a sofocar a su esposa, quien hasta su último aliento pidió ayuda. Aparte de eso, había evidencia clara de que uno de los hijos de Anthony había intentado defenderse. Todas las fotos tomadas en la escena del crimen mostraban la brutalidad del ataque, pero lo que atormentó en verdad a los investigadores fue el hecho de que los niños, especialmente el mayor, estaba sosteniendo un rosario al momento de su muerte. A pesar de todos estos signos claros de violencia y de crimen, Anthony se mantuvo afirmando que en verdad él lo había hecho porque había decidido que ese era el momento en el cual su familia debía dejar este mundo. Anthony afirmó que él había intentado quitarse la vida en varias ocasiones tras los crímenes, pero que siempre se había terminado echando atrás. En abril del año 2022, todo el mundo se quedó conmocionado tras enterarse de la existencia de este espantoso crimen. Y después de que toda esta historia salió en las noticias y que se difundió, Anthony Todd pasó a ser conocido como el padre asesino de Disney. Él fue finalmente declarado culpable de asesinar a su esposa, a sus 3 hijos y su perro. Tenía simplemente ya que esperar su condena. Pero quizás ustedes se estén preguntando qué fue lo que en verdad llevó a Anthony a cometer estos crímenes tan espantosos en contra de su familia. Posiblemente estén deduciendo que fueron todos estos problemas económicos que él estaba teniendo. Pero había una verdad más allá de eso, y para entenderla tenemos que profundizar un poco más en su historia. En la nota escrita por la familia Todd se expresaba un deseo de paz y perdón, disculpándose por el dolor que su elección de quitarse la vida podría causar. La verdad era que a pesar de estos problemas económicos que les conté que Anthony tenía, la familia además se sentía abrumada por un trauma emocional. El padre de Megan había fallecido poco antes de los hechos, causándole a ella y a su esposo un gran dolor. Además, Megan había sufrido recientemente de 2 abortos espontáneos. Pero en el fondo, todos los miembros de la familia sentían un temor constante hacia Robert, el padre de Anthony, pues el hombre tenía un oscuro pasado en el que había intentado asesinar a su esposa. Fue en marzo de 1980, cuando tenía apenas 4 años, que la vida de Anthony cambió para siempre. Un intruso entró a su hogar y le disparó a su madre, quien perdió la vida en ese mismo instante. Ese evento dejó una huella imborrable claramente en la mente de Anthony. Tiempo después se descubrió que esta persona que le había quitado la vida a su madre había sido su propio padre, Robert, quien fue claramente encarcelado por haber asesinado a su esposa. De esta forma, Anthony creció básicamente en un ambiente lleno de violencia y de traumas. Durante el desarrollo de su juicio, a pesar de toda la evidencia en su contra, Anthony siempre se mantuvo cambiando las versiones de su historia. Como les conté en un principio, él como que confesó, dijo que él le había quitado la vida a sus hijos y dio detalles espantosos de eso, pero después volvió a decir que Megan era en verdad la responsable, que ella había envenenado a los niños antes de apuñalarlo, y que cuando él la confrontó, Megan se apuñaló a ella misma. Pero ya para esta altura del partido y con tantas pruebas, nadie se creía estas versiones extrañas de Anthony. El público siguió atentamente cada detalle del desarrollo del juicio hacia él. La fiscalía presentó pruebas contundentes, incluidas las confesiones de Anthony y las notas de suicidio. Sus abogados defensores intentaron desacreditar las confesiones y la evidencia, alegando que él estaba en un estado emocional devastador en el momento de los hechos. A pesar de todo y de los miles de intentos por culpar a Megan, el jurado encontró a Anthony culpable de 4 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de crueldad animal por la vida de su perrito. La condena llegó rápidamente. Anthony fue sentenciado a 4 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Además, le dieron 1 año por la muerte del perrito. Es así como, a pesar de que Anthony quiso mantener su inocencia como sea posible, el jurado jamás se dejó engañar por sus manipulaciones. El padre de Anthony, o sea, sí, ese hombre que había estado preso por asesinar a su esposa, criticó el veredicto del jurado, diciendo que Anthony en verdad no estaba bien por todos los traumas que había tenido en su pasado.
Pero claramente esto no modificó en nada al jurado, mucho menos a la sentencia, pues no creían que nada pudiera llegar a justificar un acto tan horroroso como en el que había sucedido en este caso. Esta historia es muy similar a una que les traje hace poco, que es el de la familia Kamal. Si no lo vieron, les voy a dejar por acá una tarjetita en donde también el padre de la familia, digamos, estaba ahogándose en deudas y terminó quitándole la vida a toda su familia, a sus hijos, todo. Como que fue una situación muy espantosa en donde no hubo comunicación, nunca se habló de nada de lo que estaba pasando, él le ocultaba todo a su esposa y quería como mantener esta fachada de vida perfecta y lujosa y no sé qué, muy similar a lo que sucedió en el caso que vimos hoy. Demostrándonos una vez más que en verdad hay demasiadas personas que están como muy obsesionadas en mantener una idea de una vida determinada, de una situación financiera determinada, y esto los lleva a entrar como en una bola de nieve de deudas porque están todo el tiempo como intentando mantener esa vida lujosa que no pueden tener. Y claro, eso claramente te va a llegar a un punto de colapso absoluto, ya sea económicamente o mentalmente, porque te debe estresar tanto eso hasta un punto descomunal. Obviamente que eso jamás justifica lo que hicieron estas personas, pero digo, hay que pensar un poco, ¿no? A qué está pasando en la sociedad para que en verdad la gente se aferre tanto a esas apariencias a toda costa. Bueno, en realidad en el video ese de la familia Kamal que les comenté, hablamos un poco del tema y hablamos sobre todo de que hoy en día la vida de por sí en general es demasiado visual, porque vivimos en un mundo visual ahora con las redes, con la cantidad de formas de consumir en realidad multimedial que hay y de consumo que es muy rápido. Vivimos en un mundo así y donde todo pasa muy rápido, donde las personas viven muy rápido y donde todos comparten sus buenos momentos, sus lujos, sus cosas buenas, y eso creo que termina minando en nuestra mente, llevándonos a querer como a tener esa actitud de querer demostrar que miren, todo está bueno, miren la vida, super vida que tengo, miren esta casa hermosa, esta cosa hermosa, esto hermoso. Y bueno, eso termina claramente muchas veces en catástrofes. Posiblemente Anthony entró en un estado de desesperación absoluto, pero bueno, obviamente nada lo va a justificar, y mucho menos porque se dispuso a después querer culpar a su esposa y a armar toda una historia. Entonces creo que mínimamente si vas a colapsar y hacer algo hacia tu familia, no sé, ya confesá, bancate el tiempo en la cárcel, que va a ser de por vida claramente, y listo, porque el daño ya está hecho. Lo que debe haber sido para la policía entrar y ver esa escena espantosa, o sea, eran niños. ¿Cómo le puedes hacer eso a tus propios hijos? Si estás ahogado financieramente, había muchas soluciones, no hay otra justificación más que la maldad pura para decidir hacerle eso a tus propios hijos, a tu esposa también, pero a los niños es como que no me entra en la cabeza. Jennifer y Sarah hacían una pareja que a simple vista parecía ser normal. Con el tiempo quisieron armar su propia familia y adoptaron varios niños. Podrían haber sido tranquilamente una familia feliz. Es más, muchos creían que lo era, pero con el tiempo los niños comenzaron a hablar, desvelando oscuros secretos que se ocultaban detrás de una fachada de familia perfecta que intentaban demostrar siempre a través de las redes sociales. Mi nombre es Desiree y hoy les traigo el caso de la familia Hart. Jennifer nació el 4 de junio de 1979 y Sarah el 18 de abril de ese mismo año. Ambas crecieron en Dakota del Sur, Estados Unidos. Las dos se conocieron en la Universidad Estatal del Norte, en donde se especializaban en educación primaria. De entre ellas, Sarah era definitivamente la más callada y reservada. Tenía una personalidad tranquila y se adaptaba fácilmente a lo que la rodeaba. Algunos la describían como una persona bastante natural o terrenal, mientras que Jennifer tenía una personalidad dominante y extrovertida. Su energía y su liderazgo se hacían notar en cada aspecto de su vida. A pesar de las diferencias de carácter, Sarah y Jennifer compartían muchas pasiones. Amaban la naturaleza, eran muy espirituales, les encantaba viajar y vivir aventuras. Con el tiempo, las dos comenzaron una relación. Y al principio eran extremadamente discretas. Ocultaban su vínculo por temor a cómo reaccionaría la gente a su alrededor. Tenemos que tener en cuenta que esto sucedió en los años 2000, un periodo en el cual aún y lamentablemente las relaciones entre personas del mismo sexo
no eran todavía bien vistas o tan bien vistas, especialmente en la zona esa de Estados Unidos en donde Sarah y Jennifer vivían. Por eso, para evitar problemas, las dos decidieron mantener su relación en secreto y les decían a quienes les preguntaban que simplemente eran compañeras de cuarto. Un día finalmente decidieron salir del closet y contarle a todo el mundo sobre su relación. Pero tal como ellas temían, esa decisión les trajo consecuencias. Perdieron a muchos amigos y se enfrentaron a bastantes comentarios negativos. No obstante, a pesar de todo, ellas no dejaron que todas estas opiniones feas de los demás afectaran a su relación. En el año 2004, después de graduarse, Sarah y Jennifer se mudaron juntas a Alexandria, Minnesota, en donde empezaron a trabajar en una tienda minorista local. Para ellas, esa mudanza representaba un nuevo comienzo, y desde el principio se negaron a ocultar su amor. Ellas fueron totalmente transparentes frente a sus compañeros de trabajo, amigos y familiares. Todos ya sabían que eran pareja. Este fue en verdad un momento emocionante y liberador para ambas, pues al fin iban a vivir su amor sin esconderse. En los planes de Sarah y Jennifer estaba formar una familia. Desde el principio supieron que ellas querían casarse y tener hijos. Pero antes de adoptar hijos de forma definitiva, las dos se aventuraron en el mundo de la crianza temporal. Así, en el año 2006, acogieron en su casa a una chica de 15 años, a quien debían cuidar durante un tiempo. No obstante, durante esos días sucedió algo inesperado. Jennifer y Sarah llevaron a esta chica adolescente que estaban cuidando a una sesión de terapia que tenía, pero jamás volvieron para buscarla. Digamos, simplemente desaparecieron. No está claro qué pasó exactamente, por qué Sarah y Jennifer no volvieron nunca más a buscar a la joven, ni cuáles fueron las circunstancias exactas alrededor de su decisión de abandonarla. Tan solo una semana después de esto, el día 4 de marzo del año 2006, Jennifer y Sarah recibieron a 3 niños a modo de adopción definitiva. Estos niños eran Marcus, de 8 años, Hannah, de 4 y Abigail, de 3. Yo no sé por qué les decidieron dar de forma definitiva a esta pareja 3 niños, siendo que tan solo una semana antes, literalmente, ellas habían abandonado a otra niña que estaban cuidando de forma temporal. No tiene mucho sentido, sin embargo, los 3 niños fueron adoptados por ellas de forma totalmente legal. Luego, en el año 2008, Jennifer y Sarah adoptaron a 3 niños más: Devon, de 6 años, Jeremiah, de 4 y Sierra, de 3. Quienes eran 3 hermanitos biológicos. Así, la familia Hart pasó a ser un grupo de 8 integrantes, con Sarah, Jennifer y los 6 niños pequeños. Un año después, en 2009, la pareja decidió casarse en Connecticut, ya que era uno de los pocos estados que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo en aquella época. Sarah y Jennifer, al parecer, habían cumplido sus sueños, se habían casado y habían adoptado hijos. Los niños eran descritos por parecer estar siempre alegres, llenos de vida, y en general todo parecía normal. Tiempo después, Devon, una de las hijas adoptivas de Jennifer, se hizo, como digamos, famosa, pues en el año 2014 una imagen de esta niña, cuando tenía 12 años, abrazando a un oficial de policía en una protesta en Oregon, se volvió viral. La protesta denunciaba la brutalidad policial, y la foto que mostraba a Devon llorando mientras abrazaba al oficial fue llamada como el abrazo que recorrió el mundo. Esta imagen transmitió un mensaje de esperanza en tiempos oscuros, pero también atrajo bastante atención negativa hacia la familia Hart. Jennifer especialmente recibió muchas críticas, pues ella era bastante activa en sus redes sociales y publicaba constantemente cosas sobre sus hijos y actualizaciones de su vida diaria. Por ello, quizás muchas personas, después de que la foto se volvió viral y demás, empezaron a acusarla de utilizar a sus hijos para llamar la atención, pues Jennifer llevaba cada aspecto de la vida de sus hijos a las redes sociales y contaba con muchos detalles, todo sobre sus vidas. A veces incluso parecía que tenía una especie de complejo de superioridad por haber adoptado niños, pues hacía comentarios como: «Ay, si no fuéramos nosotros, ¿quién? Si no fuera por nosotras, estos chicos habrían terminado quién sabe dónde».
Esto despertaba bastante incomodidad en varias personas, quienes sintieron que Jennifer en verdad buscaba ganar protagonismo a través de sus hijos, como que daba la impresión de que todo tenía que girar en torno a una imagen heroica que ella quería proyectar. Mientras Jennifer mostraba fotos, anécdotas y detalles íntimos sobre sus hijos, Sarah, en cambio, mantenía un perfil mucho más bajo. No era para nada común que ella publicara algo. Prácticamente era inactiva en sus redes sociales. Más que nada era Jennifer quien se encargaba todo el tiempo de alimentar esta imagen de familia perfecta y de personas heroicas. Así que desde fuera parecían ser una familia feliz y un matrimonio que había adoptado niños y los estaba haciendo muy felices. Pero detrás de esas sonrisas se escondía una historia muy diferente. En el año 2008, una maestra notó que Hannah, una de las hijas de Jennifer y Sarah, tenía moretones visibles. Al preguntarle la maestra a Hannah qué había sucedido, la niña contestó que Sarah la había golpeado con un cinturón. Aunque las autoridades escolares hablaron con Jennifer y Sarah sobre la situación, ellas lo minimizaron. Intentaron hacer que pasara desapercibido. Y el Departamento de Servicios para Niños no fue notificado en esa ocasión sobre lo que estaba pasando. No obstante, después de esta situación, Jennifer y Sarah tomaron la decisión de retirar a los 6 niños del sistema escolar público, optando por educarlos en casa durante un año antes de devolverlos a la escuela pública. Luego, el 15 de noviembre del año 2010, otra de las hijas de la pareja, llamada Abigail, asistió a la escuela con marcas en su cuerpo. Su maestra notó que tenía moretones en su estómago y en su espalda, y al preguntarle qué había pasado, Abigail contestó: «Mamá me pegó». Esta vez la escuela contactó con la policía y con los servicios de menores al instante. Los agentes y los trabajadores sociales llegaron a la escuela ese mismo día para entrevistar a Abigail. Durante la entrevista, la niña confirmó que su madre había sido violenta con ella el día anterior, y explicó que la razón fue que su madre había creído que ella había robado una moneda. Al finalizar la entrevista con Abigail, las autoridades contactaron a Jennifer y a Sarah pidiéndoles que acudieran a la estación de policía para ser entrevistadas por separado. Cuando Sarah llegó a la comisaría, asumió inmediatamente la responsabilidad por las marcas en el cuerpo de Abigail. Admitió que el día anterior ella había castigado físicamente a la niña, pero aseguró que ella y Jennifer muy rara vez recurrían a esa forma de disciplina. Sin embargo, explicó que durante el último tiempo había estado sintiendo la necesidad de hacerlo con mayor frecuencia debido a comportamientos bastante problemáticos que había estado teniendo Abigail. Jennifer confirmó todo lo que había contado Sarah y señaló que estaba totalmente al tanto de la situación. Como resultado, Sarah fue acusada y se declaró culpable de agresión, recibiendo una sentencia de servicio comunitario de 1 año. Ahora, si están esperando que los servicios sociales saquen a los niños de esa casa, bueno, no lo esperen porque no lo hicieron. Los 6 niños continuaron viviendo con Sarah y Jennifer. Hasta que 1 año después, en el 2011, otra de las hijas de la pareja, Hannah, acudió a la enfermería de la escuela y confesó que no había comido en todo el día, porque su madre le estaba restringiendo el acceso a la comida. La enfermera contactó a Jennifer y Sarah para confirmar esto, pero ambas minimizaron toda la situación, diciendo que Hannah estaba haciendo un show, jugando con esa idea de la comida. Más tarde, ese mismo año, Jennifer y Sarah retiraron a los niños nuevamente del sistema escolar público para ser educados en casa. Después de ese momento, no regresarían nunca más a la escuela. Sin duda, los castigos que Sarah y Jennifer les imponían a sus hijos iban más allá de lo que se podría considerar una disciplina. Era un total abuso. Este método de abuso se manifestaba en la privación de alimentos y en la violencia física. Poco después de retirar a sus hijos del sistema escolar público, la familia se mudó a Oregon. Cuando uno hace un cambio de esta forma, necesitas informarle a los servicios sociales que te vas a mudar y que además los niños van a empezar a ser educados en casa. Pero Jennifer y Sarah no notificaron sobre nada de esto. Con el tiempo llegó una denuncia anónima a los servicios de protección infantil. En esa denuncia, esta persona dijo que creía que los niños de Jennifer y Sarah
no solamente no estaban siendo educados adecuadamente, sino que muy probablemente estaban sufriendo de abuso. El denunciante también afirmó que los niños siempre parecían aterrorizados por Sarah y Jennifer, y describió que el ambiente familiar parecía ser demasiado rígido, comparándolo incluso con un campamento militar. Ante estas serias acusaciones, la policía llevó a cabo entrevistas con los 6 niños. Sin embargo, cuando se les interrogó, ninguno de ellos develó señales de abuso. Todos negaron haber experimentado maltratos por parte de sus cuidadoras, algo que dejó a las autoridades con más preguntas que respuestas. Luego entrevistaron a Sarah y Jennifer y ellas obviamente defendieron su inocencia, afirmando que las acusaciones eran completamente falsas. Dijeron que más que nada los rumores eran resultado de la intolerancia hacia una pareja de 2 madres. Entonces, tras no encontrar pruebas suficientes para determinar si Jennifer y Sarah eran culpables de abuso, el caso terminó siendo cerrado. En el año 2017 la familia Hart se mudó por tercera vez, esta vez al estado de Washington. Pero hubo un momento durante ese año que marcó un cambio crucial. Una noche en la madrugada, aproximadamente a las 2 de la mañana, Hannah, una de las niñas, se presentó en la puerta de sus vecinos llamados Dana y Bruce, golpeando con fuerza. Bruce fue quien abrió la puerta y al instante notó que Hannah estaba desaliñada, cubierta de ramas y hojas, como si hubiera corrido a través de unos arbustos. Bruce inmediatamente llamó a Dana, quien bajó corriendo las escaleras para ver qué sucedía. Según contó Dana, Hannah estaba aterrorizada y le rogaba a la pareja que no le dijeran a sus mamás dónde se encontraba. Temía por su seguridad y afirmó estar sufriendo abuso a manos de Jennifer y Sarah. Hannah explicó que había tenido que saltar de la ventana de un segundo piso para escapar y pedir ayuda. Un acto que demuestra cuán desesperada estaba por salir de ahí, protegerse a ella misma y a sus hermanos. En ese instante, Dana y Bruce miraron por la ventana de su casa y vieron que afuera estaba Sarah, Jennifer y el resto de los niños buscando a Hannah. Estaban llamándola por su nombre y usando linternas, tratando de localizarla. Cuando Hannah vio que sus madres la estaban buscando, corrió rápidamente al dormitorio de Dana y Bruce en donde se escondió. En ese momento, Dana y Bruce tomaron caminos diferentes. Dana se quedó con Hannah en el dormitorio, mientras que Bruce salió para informarle a Sarah y a Jennifer que su hija se encontraba en su casa. En cuanto supieron esto, sin dudarlo, Jennifer y Sarah entraron de manera abrupta a la casa de sus vecinos. Ignoraron por completo a Bruce y se dirigieron directamente al dormitorio donde se encontraban Dana y Hannah. Dana contó que en cuanto entraron, Jennifer y Sarah rodearon a Hannah, quien estaba completamente aterrorizada. Al ver el miedo en los ojos de Hannah, Dana se interpuso entre ella y las 2 mujeres, advirtiéndoles que retrocedieran porque Hannah estaba en un estado de mucha angustia. Tan pronto en cuanto Dana intervino, Jennifer y Sarah intentaron recomponerse. Entonces Jennifer le dijo a Sarah que se llevara a los otros niños a su casa y que ella se iba a quedar para intentar tratar y hablar con Hannah. Sarah aceptó y salió con los niños, dejando a Dana, Jennifer y Hannah solas en el dormitorio. Una vez que Sarah se fue, Jennifer se agachó para ponerse a la altura de Hannah y le dijo que todo estaba bien. Le aseguró que solo estaban preocupadas por ella, que si alguna vez quería irse de la casa, solo tenía que avisarles a dónde iba. Era evidente que Jennifer estaba tratando de mostrarse tranquila, especialmente con Dana observándola de cerca. Dana, durante esa conversación entre Jennifer y su hija Hannah, notó algo particular. Distinguió que Hannah, cada vez que Jennifer le decía algo, contestaba como robóticamente, diciendo «Sí, señora». Y ahí fue cuando Dana cayó en cuenta de que todos los niños siempre les contestaban a sus madres de esa misma forma, como si hubieran sido educados a siempre contestar así. Después de toda esta tensa situación, Jennifer llevó de vuelta a Hannah a su hogar. A la mañana siguiente, Hannah dejó una nota en la puerta de sus vecinos, Dana y Bruce. Era una carta de disculpas dirigida hacia ellos, en donde decía: «Estaba muy frustrada con mi hermano y no manejé mis sentimientos de manera madura. Lamento haber dicho mentiras para llamar la atención. Estoy trabajando en ser más honesta y en encontrar mejores formas de comunicar mis frustraciones. He estado bastante triste por la muerte reciente de 2 de nuestros gatos.
Gracias por ser amables, Han. Todo quedó ahí hasta que en marzo de 2018, otra de las hijas de Sarah y Jennifer, llamada Devon, se acercó a sus vecinos para pedirle tortillas. Extrañamente, al día siguiente volvió para pedir pan. Ahora, esas visitas, que al principio eran una vez al día para pedir diferentes tipos de comida, pronto se convirtieron en 3 veces al día. Es decir, Devon se presentaba 3 veces al día en la casa de sus vecinos y les preguntaba si tenían pan, tortillas o lo que fuera. Esta situación le pareció a Dana muy extraña. Ella siempre le daba a la niña todo lo que pedía, con la esperanza de ganarse su confianza. Quería que ella se sintiera cómoda para confesarle lo que verdaderamente estaba pasando en su hogar. Así, después de un par de visitas, Dana se atrevió a preguntarle a la niña por qué siempre iba a pedir tanta comida. Fue entonces cuando ella le reveló a su vecina que tanto ella como el resto de sus hermanos estaban siendo maltratados por parte de su madre. Al principio los castigos consistían en que se les negaba comer cada tanto, pero con el tiempo esos castigos se convirtieron en no darles a los niños comida por varios días. Lo que más inquietó a Dana sobre todo esto fue la forma en la cual la niña relataba lo que sucedía en su hogar. Parecía que ella consideraba esa situación como algo normal. Creía que ella como que merecía ser castigada de esa forma por sus comportamientos. Fue en ese preciso instante que Dana se dio cuenta de que tenía que actuar con rapidez. Otra cosa en particular que se dio cuenta Dana durante esa conversación fue que Devon siempre utilizaba el término mamá en singular y nunca decía mamás. Al preguntarle sobre esto, la niña aclaró que ella se refería a Jennifer como mamá y a Sarah simplemente como Sarah. Dejó en claro básicamente que cuando hablaba de abusos se refería a Jennifer, aunque sí la niña reconoció que Sarah era cómplice del maltrato. Toda esta información dejó a Dana profundamente preocupada. Sabía que tenía que hacer algo, que tenía que actuar, pero se sentía atrapada entre el deseo de ayudar y el miedo a las repercusiones que podría enfrentar. Pero estaba claro que la situación en la cual se encontraban los niños era alarmante. Dana también se preocupó cuando le dijeron que Hannah, la niña que había ido anteriormente a su casa, tenía 12 años, ya que ella parecía mucho más pequeña para su edad y le faltaban algunos dientes frontales. Cuando Dana planteó sus inquietudes ante Jennifer y Sarah, ellas afirmaron que Hannah siempre había sido pequeña y que la razón de la falta de dientes era que había tenido una pelea en la escuela y que ella no quería arreglarse. Sin embargo, Dana descubrió más adelante que Hannah no tenía 12 años, tenía 16. Jennifer y Sarah habían mentido sobre su edad, pero eso no era lo más preocupante. Lo peor era que Hannah parecía de por sí de mucho menos de 12 años, y saber que tenía 16 fue en verdad sorprendente para Dana. Después de descubrir todo esto, Dana finalmente decidió actuar y contactó a los servicios de protección infantil el día 23 de marzo del año 2018. Tras el aviso, un trabajador social se presentó en la casa de los Hart para hacer una verificación de bienestar, pero ese día nadie respondió a la puerta, así que el hombre simplemente dejó una tarjeta en el lugar. Lo que nadie sabía era que la familia Hart se había marchado con la intención de no volver jamás. Esto no era algo extraño, era ya su modus operandi prácticamente, porque como podrían haber visto, cada vez que sucedía algo, que los servicios sociales se querían involucrar, que la escuela las denunciaba, las entrevistaban o les descubrían algún signo de maltrato, Sarah y Jennifer tomaban todas sus cosas, agarraban a sus hijos y se iban a vivir a otro estado. Y en esa ocasión hicieron exactamente lo mismo. Esta vez habían tomado la decisión de irse a vivir a California. El día 26 de marzo del año 2018, un transeúnte llamó a las autoridades para informar que había un vehículo volcado en la base de un acantilado de 100 pies. La policía llegó rápidamente al lugar y descubrió que el auto que estaba volcado era el vehículo de la familia Hart. Dentro del vehículo encontraron los cuerpos de Jennifer y Sarah, así como también de 3 niños, Marcus, Jeremiah y Abigail. No obstante, no había ni rastros de los otros 3 niños, quienes serían Hannah, Devon y Sierra. Es por eso que al día siguiente, el día 27 de marzo, la policía lanzó un equipo de búsqueda y rescate para intentar localizar a los niños. 2 semanas después, Hannah y Sierra
fueron encontrados. Lamentablemente también hallaron sus cuerpos ya sin vida. No obstante, los restos de DeBound nunca fueron recuperados. No obstante, por deducción, en abril del año 2019, un juez declaró a DeBound legalmente muerto, aunque su destino de por sí siguió envuelto en misterio, ya que jamás se encontró su cuerpo. Para muchos, lo que había sucedido con la familia Hart había sido un accidente desgarrador. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, la percepción de las autoridades comenzó a cambiar. Pues después de analizar el auto, se descubrió que aquel día Jennifer conducía y Sarah iba en el asiento del acompañante, y todos los niños en la parte trasera. En un momento detuvieron el auto en un área de descanso, para después acelerar hasta alcanzar los 144 km por hora sin tocar los frenos. Esto se dedujo ya que no se encontraron marcas de frenado en el lugar. Al llegar al acantilado, claramente el vehículo se precipitó, estrellándose contra las rocas abajo y acabando con la vida de todos los ocupantes. He llegado al punto en el que ya no llamo a esto un accidente, lo considero un crimen, dijo uno de los investigadores del caso. Como parte de la investigación, la policía también inspeccionó la casa de los Hart y se sorprendieron al descubrir que casi todas sus pertenencias seguían allí. Cepillos de dientes, artículos de tocador, ropa, maletas, todo estaba intacto. Esto era algo distinto a lo que había sucedido en ocasiones anteriores, pues en otras situaciones, cuando la familia Hart abandonaba una casa o un estado, se llevaban todas sus cosas, porque planeaban empezar una nueva vida en otro lado. Pero esa vez no había sido así. Habían dejado todas las cosas en su casa. Además, al revisar los celulares de Sarah y Jennifer, encontraron que habían hecho búsquedas inquietantes en Google horas previas al accidente. Entre esas búsquedas se encontraban preguntas como: ¿es la muerte por ahogamiento relativamente indolora? ¿Cuánto tiempo se tarda en morir por hipotermia mientras se ahoga en un coche? ¿Qué sucede al sufrir de sobredosis de ¿Pueden 500 miligramos de matar a una mujer de 124 libras? Más tarde, un análisis toxicológico develó que todos los niños y Sarah tenían una cantidad extrema de una droga muy específica en su sistema. Basándose en los niveles encontrados, se hizo muy probable de que los niños y Sarah hayan estado inconscientes en el momento del accidente. Por otro lado, el análisis de sangre de Jennifer mostró que su nivel de alcohol estaba por encima del límite legal en el momento en el cual condujo hacia el acantilado. En el año 2019, los miembros del jurado determinaron de forma unánime que tanto Jennifer como Sarah habían asesinado deliberadamente a su familia. Las autoridades creyeron que la pareja había abandonado su hogar en Washington con un plan ya muy sólido. Todo indicaba que, en un estado de pánico y caos, Sarah y Jennifer reunieron rápidamente a los niños, los metieron en el auto y comenzaron a conducir, dejando su casa y todas sus cosas atrás. Seguramente se dieron cuenta de que los servicios de protección infantil estaban tras ellas nuevamente. Posiblemente se habrán visto ya acorraladas esa vez, o quizás ya muy cansadas de estar huyendo constantemente. Posiblemente la sensación de no poder huir más de la realidad podría haberlas llevado a tomar decisiones desesperadas. Los expertos también sugirieron que Jennifer pudo haber adoptado una mentalidad extrema. Quizás pensó que si ella no podía tener a sus hijos, entonces nadie más podría hacerlo. Cuando salió la noticia del accidente, varios amigos de Sarah y Jennifer pasaron a defenderlas, lo que generó una reacción bastante negativa por parte de la opinión pública. Por su parte, los trabajadores de protección infantil y la policía también enfrentaron críticas severas por no haber hecho lo suficiente y no haber actuado a tiempo. Como les comenté en un principio, Jennifer desde siempre fue la que tuvo la personalidad como dominante. En cambio, Sarah era como más sumisa y tranquila. De hecho, como les conté también, los niños le decían mamá a Jennifer y no a Sarah, como si fuera que ella siempre era la que lideraba todo. ¿Qué papel jugó realmente Sarah en estos acontecimientos? ¿Fue verdaderamente culpable o terminó siendo una víctima de Jennifer? Sea cual sea la verdad, no deja de ser este un caso totalmente espantoso. Y espero que aunque sea sirva para generar una mejoría, en el que se cuide más a los niños que se dan en adopción, que se fijen mejor a qué familias van,
y que se controle mejor, ¿no?, cómo es su adaptación y cómo están a lo largo del tiempo ahí. Tampoco claramente que se llegue a un extremo en donde no se pueda adoptar o que se complique mucho la adopción, porque soy consciente de que al menos en la Argentina hay familias que demoran hasta 10 años en adoptar a veces. Tampoco a ese punto, pero sí, digamos que se tengan mejor en cuenta ciertas cosas, porque en este caso había señales muy evidentes de maltrato y los sistemas sociales directamente ni siquiera actuaron, ¿no? Y por otro lado, espero que este caso no genere los típicos comentarios de porque era una familia de 2 mujeres, que tal cosa, porque sí, yo sé que es algo que no tiene nada que ver, pero lamentablemente siento que nos falta evolucionar un poco en eso y hay personas que les va a convenir y por eso van a querer decir que porque eran una familia de matrimonio igualitario, que tal cosa, que bueno, no tiene nada que ver. La maldad puede estar presente en cualquier persona y en cualquier tipo de familia. Todos somos seres humanos y punto. Pero bueno, sé que lamentablemente esas cosas siguen pasando y quizás esos comentarios o esas personas se van a hacer presentes en este caso, ¿no? La familia Harvey se encontraba muy emocionada organizando una fiesta que se llevaría a cabo en su casa. Empezaron a hacer todos los preparativos muy contentos. Cuando se acercó el horario del inicio del evento, el primer invitado se dirigió a la fiesta. Pero en cuanto llegó a la casa de los Harvey, se encontró con algo totalmente inesperado. Mi nombre es Desiree y hoy les traigo el espantoso caso de la familia Harvey. En esta historia tenemos a 2 protagonistas por separado. Por un lado nos encontramos con Brian Harvey. Era conocido en la década de los 80 por ser parte de un dúo musical llamado House of Freaks. A pesar de que el grupo se separó con los años, él continuó con su carrera en la música, tocando con diferentes bandas y lanzando varios álbumes. Por otro lado se encontraba Catherine, una mujer artística y creativa, con grandes sueños que la llevaron a mudarse a Richmond para estudiar arte en la Universidad de Virginia. Catherine era una auténtica amante del arte y como muchos otros estudiantes tenía que esforzarse al máximo para mantenerse constante en esta industria. Trabajaba en varios empleos, pintaba decorados para el teatro comunitario, atendía mesas y también era chef de repostería. Un día las historias de nuestros 2 protagonistas se juntaron, pues Brian y Catherine se conocieron en un acogedor café fronterizo. Ambos sintieron una conexión inmediata, algo que nunca habían experimentado antes, así que por supuesto comenzaron a salir. Unos años después, en 1990, Catherine y Brian se casaron. Para ese momento, Brian continuaba siendo parte de la banda House of Freaks y escribió una canción sobre su relación con Catherine, a la cual llamó I Got Happy, o Tengo Felicidad en español. Esta canción marcó un gran cambio en comparación con el estilo más oscuro y serio que solía tener la banda, ya que siempre solían abordar temas muy distintos, como por ejemplo políticos o de problemáticas actuales. En cambio, la letra de I Got Happy era muy distinta, pues simplemente hablaba del amor. Con el tiempo, el matrimonio tuvo a una hija, a la cual llamaron Stella. Lamentablemente, como les comenté, la banda de Brian se separó en el año 1995, pero en ese momento él no se preocupó demasiado, ya que estaba más que nada disfrutando de su nueva vida como padre. Brian estaba absolutamente enamorado de su pequeña. 5 años después, en el año 2001, Brian y Catherine le dieron la bienvenida a su segunda hija Ruby, y aunque estaba muy ocupado como padre, Brian seguía incursionando un poco en la música, pero ya no lo veía más como una carrera, sino más bien como una pasión. En su lugar se dedicó a trabajar en un campo más estable, arreglando computadoras para las escuelas locales. Para ese momento, Catherine había abierto su propio negocio al cual llamó World of M, al cual describía como la única tienda de novedades y juguetes excéntricos de propiedad femenina en Richmond, Virginia. La vida de Catherine y Brian parecía ser el típico sueño americano. Ella era una empresaria y podía colaborar económicamente con la familia, mientras que él también tenía su trabajo y mantenía su hobby por la música. El matrimonio también criaba a sus hijas en una linda casa, en un buen vecindario. Todo parecía estar bien y en equilibrio. El día 31 de diciembre de 2005, Brian se subió a un escenario y tocó un poco de música celebrando la llegada del nuevo año. Después de esto volvió a su casa, llegando aproximadamente a la misma a las 2 de la mañana. Él se encontraba verdaderamente cansado
y era muy consciente de que el día siguiente sería también muy agotador, ya que el matrimonio estaba planificando en su casa hacer una celebración para también recibir el nuevo año, a la cual asistirían sus amigos y familiares más cercanos. Como anfitriones, Brian y Catherine iban a pasar gran parte del día siguiente limpiando, decorando y preparando todo para la gran celebración que se llevaría a cabo durante el almuerzo. Así es como al día siguiente, desde temprano en la mañana, todos los miembros de la familia se pusieron manos a la obra para preparar todo para la fiesta. Aproximadamente a la 1:30 del mediodía, un antiguo compañero de banda de Brian llamado Johnny se dirigió a la casa de los Harvey para el gran almuerzo. Johnny llegó un poco antes de lo esperado a la fiesta. Johnny sabía que la familia Harvey tenía una política de siempre tener su puerta abierta, para que sus invitados directamente llegaran, la abrieran e ingresaran a la fiesta y no estuvieran tocando la puerta y todo eso. Pero cuando Johnny llegó a la casa de su amigo, se dio cuenta de que algo no andaba para nada bien. En lugar de encontrarse con el matrimonio Harvey organizando los últimos preparativos para la fiesta, se encontró con que la casa de su amigo estaba totalmente envuelta en llamas. Sin dudarlo, Johnny en ese momento llamó al 911. Algunos vecinos comenzaron a correr por la calle para intentar ver qué era lo que sucedía. Johnny veía cómo las llamas avanzaban sobre la casa del matrimonio, pero no podía encontrar ni a Brian, ni a Catherine, ni a ninguna de sus hijas. Esto fue generando cada vez más inquietud en Johnny, pues las circunstancias parecían indicar que la familia completa se encontraba atrapada en medio de su casa en llamas. Los bomberos llegaron rápidamente al lugar y empezaron a trabajar para apagar las llamas que se encontraban devorando completamente la casa. Mientras tanto, algunos valientes rescatistas se adentraron en la misma en búsqueda de la familia atrapada. El humo en el interior de la casa era espeso y el calor insoportable. Los bomberos dentro no podían ver nada, ya que su visibilidad se había reducido a un 0%. No obstante, se dieron cuenta de que las llamas más intensas se encontraban en el sótano, donde probablemente se podría haber iniciado el incendio. Era allí donde justamente la familia Harvey había estado preparando todas las cosas para la fiesta. Teniendo en cuenta esto, uno de los rescatistas juntó valor y decidió descender hacia el sótano, siendo muy consciente de que se dirigía al epicentro del fuego. Imagínense que si en la casa de por sí ya no se veía nada, mucho menos se iba a poder ver algo en el sótano. Así que el rescatista comenzó a caminar por ahí como pudo, hasta que de golpe se tropezó con algo. Sin saberlo, el rescatista se había topado con Catherine. La mujer estaba tendida en el suelo, y como la visibilidad, como les comenté, era muy complicada, no se podía distinguir muy bien si ella estaba viva o muerta. No obstante, la falta de reacción de la mujer indicaba que seguramente estaba inconsciente. Sin perder el tiempo, el rescatista tomó a Catherine y la sacó de inmediato de la casa. Una vez fuera, la colocó en el césped, y notó que el estado de Catherine no era para nada bueno. Le comenzaron a administrar RCP, pero se detuvieron al notar algo extraño. Catherine tenía un calcetín en su boca. El primer pensamiento de todos al ver esto fue que quizás la mujer, al notar la presencia del humo, podría haber intentado bloquear su respiración utilizando ese calcetín. No obstante, después se dieron cuenta de que tanto sus manos como también sus tobillos se encontraban atados. Así, mientras los rescatistas descubrían esto e intentaban asistir a Catherine, otro de los rescatistas encontró a una niña en las escaleras de la casa. Ella era Ruby, que para ese momento tenía 4 años de edad. Al sacarla, notaron que misteriosamente la niña también tenía las manos y los tobillos atados con cinta adhesiva. Lamentablemente, al poco tiempo, los rescatistas declararon que tanto Catherine como su pequeña hija Ruby estaban muertas. Dado a que, como les conté, sus muñecas y sus tobillos estaban atados, lo primero que se dedujo es que toda esta situación no se trataba de un simple incendio doméstico por accidente. Era evidente que se trataba de la escena de un crimen, así que los bomberos de inmediato se comunicaron con la policía. Mientras tanto, se fue apagando un poco más el fuego y se llevó a cabo una búsqueda mucho más detallada dentro de la casa. Descubrieron que la electricidad había sido cortada, lo que les impedía a los rescatistas encender las luces del interior de la vivienda. Durante esta búsqueda se hallaron también 2 martillos ensangrentados, perfectamente visibles, de los cuales se recolectaron huellas dactilares y ADN.
También investigadores se llevaron del lugar 2 botellas de vino, que sospechaban podrían haber sido usadas para avivar las llamas. Poco después de esto encontraron, lamentablemente, el cuerpo sin vida de Brian. Él estaba tendido boca abajo, con las manos y los tobillos también atados. Unos minutos después, no muy lejos de él, los investigadores descubrieron a Stella, de 9 años, oculta bajo un futón, también sin vida. Era un poco difícil saberlo con certeza, pero el hecho de que Stella hubiera sido encontrada como si estuviera ocultándose debajo de un futón, hacía pensar que quizás aún se encontraba con vida al momento en el cual se inició el incendio. Al dirigirse ella a ese escondite, podría haber querido quizás protegerse de las llamas. Los cuerpos de la familia completa fueron llevados a la oficina del médico forense para la realización de una autopsia. Y lo que encontraron fue verdaderamente espantoso. El forense determinó que las muertes de cada uno de los miembros de la familia habían sido largas y dolorosas. Describió al crimen como una verdadera tortura. Además de las quemaduras, todos presentaban múltiples heridas de apuñalamiento y también diversos golpes. Los forenses no pudieron identificar exactamente las armas, aunque se dedujo que posiblemente los golpes habían sido realizados con los martillos ensangrentados que se habían encontrado dentro de la casa. Curiosamente, los anillos de boda de Brian y Catherine habían desaparecido. Esto sugería que muy probablemente estos anillos habían sido robados, y esto apuntaba a una posible explicación del incendio. Los Harvey probablemente habían muerto durante un robo que había salido mal. Sin embargo, el problema de esta teoría era que en la casa no habían signos de entrada forzada. Así que al parecer los Harvey habían dejado entrar a su o sus asesinos. Pero recordemos que según contó el amigo de Brian, ellos no eran muy estrictos con los cerrojos de sus puertas, y mucho menos si estaban esperando gente como era ese día. Solían dejar la puerta abierta para que cualquiera de sus invitados pudiera entrar sin problemas. Algo que justamente Johnny, el amigo, planeaba hacer al llegar a la fiesta. Esto complicaba aún más la investigación, ya que era difícil determinar si la familia había sido asesinada por un extraño o por alguien que conocían. Cualquiera prácticamente podría haber entrado a la casa, cometer el crimen y no dejar signos de entrada forzada. La policía decidió centrarse inicialmente en Johnny, el amigo de Brian, que había llegado primero a la fiesta y se había encontrado con la casa incendiándose. Él, como les conté, era miembro de la ex banda que tenía Brian, y curiosamente descubrieron que esa banda tenía una canción que se llamaba Hey for Hayes. La misma hablaba sobre un asesino que apuñalaba a sus víctimas en el sótano, algo muy parecido a lo que le había pasado a la familia Hart. Debido a esto, los investigadores empezaron a preguntar si quizás este amigo Johnny había planificado asesinar a Brian y a su familia. Y dado a que eso se encontraba escrito en una canción de la banda, pensaron que quizás podría haber planeado todo esto durante años. Es por eso que la semana siguiente a los crímenes, Johnny fue sometido a múltiples interrogatorios. No obstante, su versión de los hechos se mantuvo siempre constante. Además, aseguró que él no había escrito la letra de esa canción, sino que Brian lo había hecho. Comentó que él era en verdad muy amigo de toda la familia y que no tenía ningún motivo para querer hacerles algo tan espantoso. Así que finalmente, después de todo esto, la policía descartó a Johnny como sospechoso. Poco después surgió una nueva pista, gracias a una mujer llamada Kieran Perkinson. Esta mujer se acercó a la comisaría y comentó que ella había estado en la casa de los Harvey unas horas antes del incendio, pues su hija era amiga de Stella, la niña mayor del matrimonio, y había pasado la víspera de Año Nuevo con ellos. Kieran explicó que se dirigió a la casa de los Harvey para justamente dejar a Stella con ellos, llegando a la casa entonces aproximadamente a las 10 de la mañana. Cuando Kieran llegó, se encontró con que Catherine estaba visiblemente pálida y estresada. Su primera impresión fue que ella estaba bastante nerviosa y ansiosa por todos los preparativos de la fiesta. De todos modos, Kieran le preguntó a Catherine si se encontraba bien, y ella aseguró que sí, nada más que se sentía un poco mal, nada más. Luego Catherine invitó a Kieran a entrar, y al hacerlo ella vio a Stella dirigirse rápidamente hacia el sótano. La pequeña hija de Kieran, que era amiga de Stella, se encontraba con ella en ese momento, y cuando vio que su amiguita se iba hacia el sótano, quiso seguirla. No obstante, Catherine la detuvo, y no dejó que la pequeña bajara las escaleras para llegar al sótano. En ese momento a Kieran no le agradó mucho esa situación, ya que no entendía por qué
Catherine no quería que su hija bajara al sótano. Pero claro, después de que sucedieron los hechos, la mujer recordó toda esa secuencia y se le empezaron a generar aún más dudas sobre por qué Catherine no quería que otras personas ingresaran al sótano aquella mañana. Kieran se empezó a preguntar si quizás el asesino ya estaba en el sótano cuando ella llegó, y si Catherine quizás había actuado de esa forma para proteger a su hija y a ella misma. Catherine compartió otro detalle crucial de esa mañana. Dijo que antes de irse de la casa, Catherine hizo un gesto extraño, como indicando que alguien en ese lugar estaba loco. En ese momento, la verdad, Kieran no entendió nada, pero después dedujo que quizás Catherine, haciendo esos gestos, quería advertirle que estaban en peligro. Mientras la policía tomaba toda la declaración de Kieran y continuaba investigando el caso de la familia Harvey, llegó a la comisaría una llamada urgente. En ella, una mujer llamada LaToya Polley reportó que hacía un día no tenía noticias de una amiga llamada Ashley Baskerville. Contó que su amiga Ashley durante el último tiempo se había estado rodeando de personas que le transmitían muy mala vibra. Pidió por favor a la policía que se dirigieran a su casa para chequear si todo estaba bien. Al llegar, los oficiales se encontraron con otra escena espantosa. Ashley, su madre Mary y su padrastro estaban muertos. Curiosamente, tenían las manos y los tobillos atados con cinta adhesiva. Y sí, estaban atados de la misma manera como habían atado a todos los miembros de la familia Harvey. Además, los tres habían sido apuñalados varias veces. Toda la escena era en verdad escalofriante y les recordaba a los investigadores demasiado al caso de la familia Harvey. Luego de este nuevo y espantoso descubrimiento, los detectives comenzaron a sospechar seriamente de que quizás había un asesino serial suelto. También se preguntaban cómo podían llegar a estar conectadas estas dos familias, porque en verdad no parecían tener nada en común. Así que sin saber mucho por dónde encarar con la investigación, los detectives volvieron a entrevistar a LaToya, la amiga de Ashley, quien había llamado para hacer la denuncia. Esta vez LaToya proporcionó información bastante valiosa sobre Ashley. Le contó a la policía que ella desde siempre había tenido problemas con sus padres porque eran muy estrictos, y que en el año 2006, debido a eso, se había alejado de ellos y se había empezado a rodear de personas que en verdad no eran muy buena influencia. Incluyó entre estas personas a dos hombres de interés. Ellos eran Ricky Gray y su sobrino Ray Dandridge. LaToya también contó que Ashley un día le presentó a ella a estos dos amigos. Y durante ese encuentro los dos sujetos mencionaron varias veces que estaban necesitando dinero. Ashley les contó que su padrastro tenía bastante efectivo en casa y que no le importaba si le robaban. Así planificaron aquel día un plan macabro. Ricky y Ray fingirían que secuestrarían a Ashley y después le exigirían el rescate a su padrastro. LaToya, como les conté, estaba ese día ahí mientras se hablaba de todo esto. A ella le pareció totalmente espantoso ese plan, así que decidió irse y alejarse por completo de esas personas. Fue tan solo unas horas después que su amiga Ashley desapareció sin dejar rastro. Preocupada y acordándose de la conversación que había escuchado, LaToya se comunicó con estos dos sujetos y les preguntó si sabían algo de su amiga Ashley. Ellos le contestaron algo bastante turbio. Ashley se fue a un lugar lejano, contestaron estos hombres. Esa frase le heló la sangre a LaToya. Empezó a pensar que en verdad a Ashley la habían asesinado, en lugar de concretar el plan de supuestamente fingir un secuestro. Y como ya sabemos, efectivamente fue lo que pasó, ¿no? Alguien le quitó la vida tanto a Ashley como a su madre y a su padrastro. Entonces, tras escuchar toda esta información, claramente los oficiales de policía empezaron a creer que estos dos sujetos, Ricky y Ray, estaban involucrados en lo que le había pasado a Ashley y a sus familiares. Las alarmas se encendieron aún más cuando los detectives comenzaron a investigar en el pasado de estos dos hombres. Se descubrió que desde joven, Ricky había sido víctima de negligencia y su familia había lidiado con problemas de abuso de sustancias. A los 7 años, él había sufrido de abusos físicos y sexuales por parte de su padre y de su medio hermano. Ricky y su sobrino Ray, en la adolescencia, comenzaron a delinquir, cometiendo diferentes robos a mano armada y acumulando así varios antecedentes penales. En el año 2005, tras salir de prisión, Ricky conoció a una mujer llamada Treva. Su relación fue bastante rápida y se casaron en abril de ese mismo año. La familia de Treva estaba bastante preocupada por su nuevo marido, por el pasado súper oscuro que él tenía.
Sin embargo, ella trató de tranquilizar a todos diciéndoles que Ricky ya había cambiado y que su oscuro pasado había quedado atrás. Tan solo 5 días después de esto, el cuerpo sin vida de Treva fue encontrado bajo un árbol, brutalmente golpeado y estrangulado. La madre de Treva estaba totalmente convencida de que Ricky era el culpable. No obstante, la policía careció de pruebas sólidas para arrestarlo por eso en ese momento. Luego de lo sucedido con Treva, Ricky y Ray se mudaron de Pensilvania a Virginia. Y no mucho después de establecerse allí, Ricky comenzó a salir con Ashley, la amiga de LaToya, quien después perdió la vida de la misma forma que la familia Harvey. Lo comento por si quizás se perdieron un poco con los nombres. Los dos se habían conocido a través de un programa de cartas de prisión, en la que una persona le envía cartas a un preso, hasta que un día finalmente se encontraron en la vida real. Esto sucedió a finales del año 2005, pocas semanas antes a que la familia Harvey fuera asesinada, porque recordemos que ellos perdieron la vida el día 1 de enero del año 2006. Con todos estos datos turbios, era hora de rastrear a estos criminales y llevarlos ante la justicia por todo lo que presuntamente habían hecho. La policía entonces hizo un plan con LaToya, la amiga de Ashley. Ella llamó a Ricky sin decirle nada claramente y la policía rastreó esta llamada. Así se develó que los hombres se encontraban en Filadelfia. Y al día siguiente, el día 7 de enero, la policía localizó a ambos sujetos en la casa del padre de Ray. Varias patrullas rodearon la vivienda por completo. Ray fue el primero en entregarse, mientras que Ricky intentó ocultarse de las autoridades. No obstante, finalmente logró ser arrestado. Tras su arresto, Ray confesó ser el autor de los crímenes de Ashley y de Treva, pero negó estar involucrado en lo que le había sucedido a la familia Harvey, algo que dejó a los detectives bastante confundidos, ya que en verdad no tenían pruebas que los incriminaran a estos sujetos con los crímenes de los Harvey en sí. Hasta que después el resultado de la autopsia de Ashley develó algo impactante. Ashley llevaba puesto el anillo de bodas de Catherine Harvey, aquel que a ella le había desaparecido de su dedo. Con esta prueba finalmente la policía pudo vincular a estos dos sujetos también con los crímenes de la familia Harvey. Tan pronto como Ray se dio cuenta de que estaba totalmente acorralado, confesó que él también había sido el autor de lo que le había sucedido a toda la familia. Dijo que él y Ricky le habían quitado la vida a Catherine, Brian, Stella y Ruby Harvey. Y no solo confesó, sino que también comentó cómo habían sucedido todos los hechos. Le contó a los detectives que aquel día de Año Nuevo del año 2006, Ricky y Ray estaban paseando cerca de la casa de los padres de Ashley, buscando un lugar para robar. Y es así como pronto se toparon con la casa de los Harvey, en donde la puerta estaba abierta, convirtiéndose en un lugar perfecto. Al entrar, forzaron a la familia a irse al sótano, amenazándolos con que no les harían daño si cooperaban. Los dos identificaron a Brian como la mayor amenaza, así que lo ataron primero. Luego, a las 10 de la mañana, Stella, una de las niñas de la familia, quien, como les conté, había pasado el año nuevo en la casa de una de sus amiguitas, llegó a la casa con la madre de su amiga. Catherine le tuvo que explicar a Ricky y a Ray que su pequeña hija estaba volviendo de la casa de una amiga y que iba a entrar a la casa porque la puerta no tenía llave. Los ladrones no querían arriesgarse a que otra persona notara toda la situación, todo lo que estaba sucediendo. Así que le ordenaron a Catherine que subiera y recibiera a su hija y actuara como si nada estuviera pasando. Ahí fue cuando sucedió toda la secuencia que les comenté, que Catherine saludó a la madre de la amiga de su hija, no permitió que la niña de su amiga fuera al sótano e hizo ese gesto extraño, dando a entender que estaba en peligro. Después de toda esta situación, Catherine y Stella volvieron al sótano, y ahí Ricky y Ray las ataron al igual que al resto de la familia. Tenían la intención de dejarlos a todos totalmente inmóviles para ellos poder explorar toda la casa con tranquilidad y llevarse lo que quisieran. Las dos niñas claramente estaban totalmente asustadas y en pánico, y Catherine, siendo su madre, intentaba hacer todo lo posible para calmarlas. Pero en ese instante sucedió algo espantoso. Ricky agarró a Catherine y le cortó el cuello. Después hizo exactamente lo mismo con cada una de las niñas, y luego se dirigió a Brian. Pero cuando estaba por atacar a Brian, se dio cuenta de que Catherine y las niñas aún seguían con vida, agonizando, pero con vida al fin y al cabo.
Esto en verdad enfureció muchísimo a Ricky, así que tomó unos martillos que encontró en la casa y los golpeó a todos, asegurándose de que ya no se levantaran más. Luego de esto, Ricky y Ray se llevaron las alianzas de boda de Catherine y Brian, una laptop y otros objetos de valor que encontraron en la casa. Finalmente, Ricky tomó 2 botellas de vino y las utilizó para iniciar un incendio. Los 2 sujetos terminaron siendo hallados culpables por todos los crímenes y fueron condenados a cadena perpetua. No obstante, por los crímenes de Stella y Ruby y las niñas de la familia Harvey, Ricky recibió la sentencia de pena de muerte por inyección letal. Ahora, para los que no saben, cuando una persona es sentenciada a muerte, la condena no se cumple de inmediato. A veces están años esperando el día en el cual se lleve a cabo justamente su ejecución. Ese tiempo que un preso espera su último día se lo llama el corredor de la muerte. En el año 2014, mientras Ricky esperaba justamente que su sentencia se cumpliera, demandó al estado de Virginia. En esa demanda alegó que él y otros 4 reos que estaban en el corredor de la muerte pasaban casi 24 horas al día aislados en sus celdas, sin contacto con otros seres humanos. Exigían en la demanda acceso al gimnasio de la prisión, a tener visitas de sus familiares, entre otras cosas. O sea, sí, no sé con qué caradurez, pero estas personas exigieron eso estando en el corredor de la muerte. Esta demanda no se resolvió hasta después de que se llevara a cabo la ejecución de Ricky, así que él nunca conoció el resultado. Pero básicamente sí se les permitieron a los presos varias de estas cosas que ellos demandaban. Pero bueno, como ya les comenté, Ricky jamás pudo disfrutar de nada de eso. Así que este podemos decir que fue el caso de la familia Hart, aunque en verdad fueron varios casos porque hubo muchas víctimas a manos de estos 2 espantosos criminales. Que al menos podemos decir que se hizo justicia, ya que los 2 obtuvieron su merecido. Algunos quizás estén de acuerdo con la pena de muerte, otros posiblemente no, pero para los que no, al menos se puede pensar que Ricky estuvo varios años en el corredor de la muerte, en donde de verdad un preso la pasa bastante mal, ¿no? Porque tienes que vivir todo el tiempo sin saber cuándo va a ser tu último día. Porque no es que te avisan, mira, el 5 de abril a tal hora, no. O sea, van un día, te caen de la nada y te dicen, mira, hoy es tu último día y punto. Entonces vivir en esa constante de incertidumbre, de no saber cuándo te va a pasar, cuándo va a llegar tu hora, según cuentan los presos, es una verdadera tortura, ¿no? Y me puedo imaginar que sí, en verdad debe ser así. Si les interesa en general este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal, y ellos son Ana Catalina Po, Pedro MF, Amaya, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garridos, Jacqueline Castellanos, KL, Pamela Sánchez, Rebeca Guzmán y Laila. Les mando un beso a todos ustedes, muchas gracias por apoyar este proyecto. Recuerden que pueden hacerse miembros del canal por el precio mínimo, y para que su saludo aparezca en uno de los videos tienen que tener un poquito de paciencia porque yo siempre grabo muchos días antes a que se publica el video. Entonces nada, desde que ustedes pongan la suscripción hasta que aparezca el saludo seguro va a pasar un tiempo, pero nada, va a terminar apareciendo. Así que bueno, esto fue todo por hoy. En pantalla les van a estar apareciendo videos o listas de reproducción recomendadas para ustedes, mis redes sociales, un cartelito que les dice que en la descripción van a encontrar mi botón de donaciones de PayPal por si alguno quiere hacer una donación. En los últimos videos me olvidé de ponerle el link, pero ahora lo voy a estar poniendo de nuevo. Y bueno, nada, eso es todo. Muchas gracias por verme, les mando un beso enorme, cuídense mucho y los veo en la próxima.